con el mindfulness. Fíjense, aunque el término que se le ha dado en inglés es mindfulness, quizás han escuchado hablar de las técnicas de atención plena. Es el nombre que a veces se le da en castellano a esta técnica, ¿okay? Y es posible que lo hayan visto de esa manera, ¿okay? Les voy a ir hablando un poco del origen de la técnica mientras va llegando la presentación. Y fíjense lo siguiente, el mindfulness realmente tiene una muy larga historia. Está emparentado con lo que es toda la tradición budista, ¿verdad? De hecho, pudiéramos decir hoy en día que hay dos grandes vertientes del mindfulness. Está lo que se conoce como el mindfulness canónico, es el mindfulness, perdón, propiamente derivado de lo que es la filosofía y la tradición budista, aunque comparte también o vamos a encontrar otro tipo de filosofías que de una u otra manera están emparentadas con algunos aspectos del mindfulness. Es el caso del budismo zen, del taoísmo. Hay autores que consideran que la filosofía pragmática de William James, perdón, en el siglo XIX tiene algunos elementos de mindfulness. Toda esta vertiente del mindfulness que está como muy emparentada con el budismo es lo que se conoce como el mindfulness canónico. Y se considera dentro del budismo que la práctica del mindfulness está enraizada en un texto de esta filosofía que se conoce como Satipatthana Sutta, ¿okay? De hecho, el nombre original del mindfulness es en Pali y el término que se utilizaría para referirse a la técnica es sati, ¿okay? En Pali, este término sati significa recordar, o sea que mindfulness, de acuerdo con sus orígenes más antiguos, estamos hablando de por lo menos 2500 años o más, de alguna manera se asocia al recordar, que se interpretaría actualmente en nuestro idioma como tener presente. Y eso va a ser un elemento importante para nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que esta práctica, que es milenaria, comienza a ser investigada científicamente hacia los años 70. Y allí hay un investigador en particular que es una referencia, que es Jon Kabat-Zinn. Ya lo vamos a comentar. Cuando hablamos entonces de esta segunda vertiente o esta segunda manera de ver el mindfulness científico, entonces nos estamos refiriendo a todos estos elementos de doctrina o de práctica, más bien del mindfulness, que comienzan a desarrollarse a partir de los años 70. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa con Jon Kabat-Zinn que lo lleva a investigar acerca del mindfulness? Jon Kabat-Zinn es científico, él es biólogo molecular, y aunque él personalmente no es budista, él comienza a experimentar y a practicar distintas técnicas de meditación budista, entre ellas el mindfulness. Y cuando comienza a hacerse consciente de los efectos que tiene la práctica de esta técnica, decide investigar científicamente entonces qué es lo que pasa en el ser humano cuando se practica el mindfulness. Y ya a partir de allí entonces vamos a encontrar todo esto que se llama el movimiento del mindfulness. Entonces, cuando ustedes escuchen hoy en día acerca de mindfulness, lo más probable es que escuchen más desde el punto de vista del mindfulness científico que propiamente del mindfulness canónico. ¿Okay? Fíjense en lo siguiente, yo les quisiera hacer a ustedes algunas preguntas. Y la idea es que cada uno de ustedes vaya haciendo registro de a cuántas de estas preguntas responderías con un sí. ¿Okay? Entonces, toma nota si con frecuencia te pasa alguna de estas cosas. Por ejemplo, con frecuencia te cuesta aquietar la mente, ¿sí o no? Si es sí, coloca por allí un signo de que, bueno, esa te la tengo, ¿no? Esa barajita te la tengo. ¿Tiendes a hacer varias cosas a la vez? Si es sí, pues coloca por allí otro checkmark de que esa también la tienes, esa barajita. ¿Te apresuras a leer tus correos electrónicos, no más entran a tu teléfono celular o estás en tu computador personal y en lo que ves que entra un correo
te lanzas a responderlo, a leerlo y a responderlo. Si es sí, bueno, otro checkmark, otra barajita que tenemos por allí. Si es no, bueno, no pasa nada. ¿Te cuesta encontrar un espacio para ti mismo? ¿Es así o no? ¿Sientes que pierdes el tiempo cuando no haces nada? ¿Sí o no? Cuando bajas tu carga de actividades, te enfermas, te da una gripe o sientes que experimentas un bajón de energía, ¿sí o no? Y finalmente, puede que duermas lo suficiente, 7 horas quizás, más consideras o te levantas como con la sensación de que no has descansado, ¿sí o no? Bueno, verifica ahora, te hice aproximadamente 7 preguntas, ¿verdad? Verifica cuántos sí tienes, ¿no? Y a medida que vayamos avanzando en esto de la técnica, pues vamos a poder comprender mejor qué relevancia tienen estas preguntas. Y fíjense, la idea es que independientemente de a cuántas de estas 7 preguntas hayas respondido con un sí, no se trata ni de que te sientas mal ni culpable por eso, sino que eh, yo allí rescataría las palabras de Lorena al inicio, ¿no? De que lo importante es que hagamos conciencia de ciertas cosas, ¿ok? A medida que vayamos viendo cómo funciona la práctica del mindfulness, vamos entonces a poder entender por qué hicimos estas preguntas. Hice una sencilla práctica. Muchísimas gracias. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer una práctica inicial de 1 minuto y para eso te voy a invitar a lo siguiente. Bueno, procura estar sentado cómodamente en tu silla, en donde quiera que te encuentres, ¿verdad? Si puedes apoyar tus pies en el piso, tanto mejor. Si no puedes, no pasa nada, no es imprescindible, ¿ok? Lo más importante es que te encuentres en una posición cómoda, que tengas tu espalda erguida, ¿verdad? Y te voy a invitar a que apoyes tus manos en tus muslos, ¿verdad? Y cierres tus ojos. ¿Ok? Cierra tus ojos y a lo que te voy a invitar es a que observes tu respiración. Allí con tus ojos cerrados, y yo lo voy a hacer con ustedes. Tú simplemente vas a prestar conciencia a tu respiración. Observa simplemente cómo está tu respiración. No tienes que respirar de una manera particular. Simplemente te vas a quedar allí con tus ojos cerrados, observando tu respiración. Concéntrate en tu respiración. Observa cómo inhalas y observa cómo exhalas. Presta atención a tu respiración. Ok, ahora te voy a invitar a que tomes una respiración profunda y abras tus ojos. Ok. Laurenis, te voy a invitar a que prosigamos a la siguiente diapositiva para que veamos qué sucedió con nosotros cuando estábamos haciendo esta práctica. Y fíjense, les pregunto, ¿a quiénes les pasó que, bueno, lograron fue concentrarse en su respiración y durante el tiempo que estuvimos haciendo la práctica, básicamente observaron su respiración? Y a quienes nos pasó que de repente empezaron a venir pensamientos a nuestra cabeza, así como la imagen que tenemos en este momento proyectada en la pantalla. A quienes les pasó, por ejemplo, que se mantuvieron observantes de su respiración. Adriana nos dice que sí pudo. Y a quienes, bueno, estaban allí procurando estar concentrados en su respiración,
y resulta que cada tanto venía un pensamiento a la cabeza. Ajá. Willer nos dice, bueno, no logro pensar solamente en la respiración. Oriana pone si pude con un signo de exclamación. Ajá. Y Erdelit nos coloca acá, al principio sí, luego entraron los pensamientos. Ajá. Yo estaba esforzándome por no dormirme. Interesante eso, Daniel. Y bueno, si en algún momento te duermes en la próxima práctica, no pasa nada. Eso simplemente indica que quizás necesitas dormir. Ok. Ajá. Fíjense qué interesante este comentario de Ángela. Yo estaba diciéndome a mí misma, observa tu respiración, respira, respira. Y fíjense, lo que quizás la mayoría de ustedes experimentaron es algo muy común, ¿ok? Que de repente buscamos hacer ese momento de concentración y empiezan a llegar todo un conjunto de pensamientos, ¿verdad? De hecho, si ven en la imagen que está proyectada en la pantalla, la misma chica está allí procurando hacer la práctica y se dice, respira, 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 ¿no? Bueno, eso tiene que ver con la manera en que funciona nuestra mente, ¿verdad? Y el mindfulness lo que busca es de alguna manera hacer más lento e incluso eventualmente poner un stop a esa mente que tiende a desbocarse en un pensamiento tras otro. ¿Okay? ¿Es posible? Es posible. ¿Qué se requiere? Bueno, práctica. Y afortunadamente el mindfulness tiene la ventaja de que es una técnica que nosotros podemos utilizar realizando cualquier actividad cotidiana. Y esto lo voy a recalcar desde ahora porque es una diferencia sustancial con otras técnicas de meditación. Yo no sé si algunos de ustedes tienen una práctica habitual de meditación o han hecho el intento de meditar, ¿verdad? Pero muchas veces lo que las personas comentan es que, concha, me cuesta mantenerme en cierta posición todo el tiempo, o tengo que meditar siempre en posición de loto, ¿cómo es eso? ¿No? Bueno, el mindfulness, como les decía, lo pueden practicar comiendo, lo pueden practicar caminando, lo pueden practicar escuchando los sonidos ambientales, lo pueden practicar tomándose un café o lo pueden practicar de la manera que lo vamos a hacer hacia el final de la sesión. ¿Okay? Vamos a ir a la siguiente imagen para ver un poco entonces cómo funciona nuestro cerebro, ¿verdad? Y entender entonces qué es lo que hace el mindfulness. Y fíjense en esta imagen que tenemos proyectada, ¿no? Nos plantean la siguiente pregunta, o se nos plantea la siguiente pregunta. ¿Mente llena o mente plena? ¿Okay? ¿Quién de los dos personajes que están en esa imagen dirían ustedes que está con su mente plena? Y los leo en el chat. El perrito, tal cual, tal cual, tal cual. Y fíjense, quienes tengan mascotas, un perrito, un gatito, quizás alguna otra mascota, bueno, ellos siempre están en mente plena, porque están completamente involucrados con el momento presente. De hecho, algunos de ustedes, si tienen mascotas y salen a pasear con ellas, bueno, ¿cuántas veces no nos pasa que estamos paseando a nuestro perrito, ¿verdad? Y estamos pensando en mil cosas y el perrito está simplemente allí disfrutando de ese paseo, ¿verdad? Y el mindfulness es una invitación a que nosotros cultivemos la mente plena, a que acallemos un poco esos pensamientos que a veces pueden resultar un poco agobiantes, ¿verdad? Y cultivemos una mente plena. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Imagen. Muy bien. Y aquí está lo que les comentaba brevemente hace un rato, que tenemos dos grandes como vertientes o dos grandes aspectos en los orígenes del mindfulness. Yo les hablaba del mindfulness propiamente vinculado a la tradición budista, muy antiguo, y luego todo este estudio científico que se ha hecho del mindfulness a partir de los años 70, teniendo como pionero a John Kabat-Zinn. Les decía entonces que John Kabat-Zinn es biólogo molecular, ¿verdad? Es científico de formación, y a raíz de su propia práctica él comienza a investigar, bueno, qué efectos tiene el mindfulness en las personas que lo practican.
Y la verdad es que la investigación que él desarrolló fue tan sólida que lo llevó a fundar una clínica que se conoce como la Clínica de Reducción del Estrés basada en Mindfulness en la Universidad de Massachusetts, que es donde él se desempeña como investigador. Entonces, Jon Kabat-Zinn es uno de los grandes investigadores y el pionero, quizás, en la investigación científica acerca de Mindfulness. Luego está un neurocientífico, Richard Davidson. Richard Davidson ha dedicado buena parte de su trayectoria de investigación a estudiar la meditación, los efectos que tiene en el ser humano y en particular el mindfulness. Y Daniel Goleman, finalmente, a quien seguramente ustedes han leído o han escuchado mencionar. Nosotros conocemos mucho a Daniel Goleman, psicólogo de la Universidad de Harvard. Lo conocemos mucho por su trabajo en inteligencia emocional, en inteligencia social. Goleman tiene también investigación en el área de mindfulness y de hecho tiene un libro que les recomiendo que se llama Focus, que justamente habla de hacer foco, que es un poco a lo que nos invita el mindfulness, ¿verdad? Entonces, bueno, estos tres investigadores son las figuras más resaltantes en esto que pudiéramos llamar el mindfulness propiamente científico. Y es gracias a sus trabajos que nosotros hoy en día podemos entender qué pasa en nuestro cerebro cuando practicamos el mindfulness y más aún, qué pasa en todo nuestro ser. Porque el mindfulness tiene efectos no solamente en el cerebro, sino en todo el organismo, en nuestra mente y en nuestras emociones. Los vamos a estar comentando en breve. Vamos a ir a la siguiente imagen para entonces empezar ya propiamente a ver, bueno, cómo podríamos definir el mindfulness. Y aquí estamos trabajando, estamos comentando la definición que da Jon Kabat-Zinn. Jon Kabat-Zinn nos define el mindfulness como una habilidad, y esto es muy importante, ya lo vamos a comentar en detalle. Es una habilidad que nos permite prestar atención total al momento presente, tanto a nuestras sensaciones internas como a las sensaciones externas, con una conciencia libre de juicio. Y observan ustedes que hay tres frases allí que están destacadas en verde, ¿verdad? Porque son los tres elementos claves del mindfulness. Primero, prestar atención total, por eso se le llama también en castellano atención plena. Luego nos habla del momento presente y finalmente desde una conciencia libre de juicios. ¿Okay? Cuando hablamos de que estos tres elementos se conjugan, entonces estamos en mindfulness. Y yo quiero volver a la palabra habilidad y preguntarles lo siguiente. Uno nace con las habilidades, uno desarrolla habilidades, ambas cosas. ¿Que creen ustedes? Y los leo en el chat. ¿Qué creen ustedes? ¿Las habilidades son algo completamente innato? ¿Son algo que podemos desarrollar? Ambas cosas. William, por ejemplo, nos dice que cree que ambas cosas. Se desarrollan, las desarrollamos, ambas. Ok. Pareciera que las respuestas se inclinan a que o bien podemos desarrollarlas y son aprendidas, ¿verdad? Excelente todo lo que están comentando, o bien pueden nacer con nosotros y las seguimos desarrollando con el aprendizaje. Ajá, aquí Oriana nos pone, bueno, nacemos con habilidades y al desarrollarlas se vuelven talentos. Excelente eso, Oriana. Y fíjense, en general, cuando hablamos de una habilidad, ¿verdad? Hablamos de algo que se puede desarrollar con la práctica. No importa con qué tanto vengas tú de esa habilidad previamente. Puede ser que tengas ya una propensión a eso, ¿verdad? O puede ser que ya tengas algo innato, pero lo más importante es que lo puedes desarrollar con la práctica. Y eso es en lo que me gustaría hacer foco y a lo que les invito a prestar atención. Porque si el mindfulness es una habilidad y toda habilidad se desarrolla con la práctica, independientemente de que el día de hoy sea la primera vez que tú estás escuchando de esta técnica, tú la puedes desarrollar, puedes incrementar esta habilidad en ti con la práctica. ¿Okay? Entonces vamos a recordar estos tres elementos: prestar atención total en el momento presente, tanto a experiencias internas como externas, ¿verdad?
y desde una conciencia libre de juicios. Y voy a aprovechar a comentar este último aspecto. Los seres humanos somos seres de juicios, porque nuestro cerebro biológicamente está diseñado para elaborar juicios. Es una de las maneras en que el cerebro interpreta los eventos y las situaciones que nosotros experimentamos. ¿Okay? El tema es que con frecuencia tendemos a perdernos en esos juicios. Cuando hablamos de perdernos en esos juicios, ¿a qué nos referimos? Bueno, a que aplicamos generalizaciones a todo cuando no necesariamente todas las situaciones encajan en una misma categoría, ¿verdad? Y a que a veces estamos tan ocupados de hacer juicios que nos perdemos de experimentar lo que realmente ocurriendo, porque es como que estamos más pensando sobre lo que ocurre que viviendo lo que ocurre. No sé si me explico con esta expresión. Y también sucede que tendemos a hacer juicios tremendamente duros con nosotros mismos, ¿no? Si yo te preguntara en este momento ¿quién es la persona que es más implacable contigo? Pocas dudas tendría de que quizás muchos de nosotros, de que me incluyo, diríamos, bueno, yo soy la persona que se juzga a sí misma más duramente. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a tener en mente esos tres elementos y vamos a ir a la siguiente imagen. Al inicio ustedes estaban comentando un poco acerca del cerebro y vamos a empezar a ver entonces qué es lo que pasa, cómo funciona nuestro cerebro y qué es lo que pasa con nosotros cuando practicamos el mindfulness, qué es lo que pasa en el cerebro concretamente. El cerebro humano tiene dos grandes modos de funcionamiento. Está lo que se conoce como el modo de funcionamiento por defecto, que está aquí como Default Mode Network y tiene el nombre o DMN por sus siglas en inglés, ¿verdad? ¿Por qué un network? Porque para cada uno de estos modos de funcionamiento hay toda una serie de redes neuronales que son responsables de ese modo. ¿Okay? Entonces, el modo por defecto es aquel que tiene que ver con eso que llamamos la mente divagante. Ya vamos a hablar de ella en mayor detalle, ¿no? Hay otros nombres que se le dan a la mente divagante, en concreto en castellano hay quienes la llaman la mente de mono, como traducción de una expresión que quizás ustedes han visto en inglés, que es monkey mind. ¿Y por qué eso del monkey mind? Porque cuando ustedes ven un monito, cuando ustedes han visto, por ejemplo, un video de un monito, los monitos, ¿cómo suelen estar? Suelen estar tranquilitos, sentaditos, que no se mueven así, respirando cual si estuvieran meditando, o que suelen estar en actividad. ¿Cómo creen ustedes que están habitualmente los monitos? ¿Qué han visto ustedes en los videos que hayan visto de un monito, por ejemplo? En constante movimiento. Esa es una muy buena manera de expresarlo. Y por eso es que a la mente divagante se le denomina también en inglés monkey mind, porque es esa mente que está volando de un pensamiento a otro, en constante movimiento de un pensamiento a otro. Ese es uno de los modos de funcionamiento de nuestra mente, que tiene una serie de ventajas y que nos habilita para cumplir con ciertas funciones. Por ejemplo, este es el modo de funcionamiento que nos permite observarnos a nosotros mismos, desarrollar la autoconciencia y también ser creativos, porque nos permite hacer asociaciones libres, por ejemplo. Y está el otro modo de funcionamiento que se denomina Task Positive Network, ¿okay? O TPN, que es la mente concentrada o la mente que está en estado de mindfulness. ¿Okay? Se le llama también la mente orientada a las tareas, porque es el network o la red o conjunto de redes neuronales que entra en funcionamiento cuando nosotros estamos plenamente imbuidos en una actividad. Cualquiera sea esa actividad. Esa actividad puede ser desde estar nadando en la playa, elaborando un pan en nuestra casa o caminando en la calle. ¿Okay? Nosotros podemos estar tan plenamente concentrados en esa actividad que esté activado el TPN o Task Positive Network. Vamos a ir a la siguiente imagen y fíjense. ¿Qué es lo que pasa con esa mente divagante? Fíjense que allí está como el Default Mode Network. Ese es el modo por defecto, ese es el modo en el que nosotros entramos habitualmente por naturaleza. Esa mente que divaga
¿En qué consiste? Bueno, es la mente que se adentra en sus propios pensamientos o en los sentimientos sin que necesariamente seamos muy conscientes de ello. Y la investigación muestra que nosotros podemos invertir prácticamente un tercio de nuestro tiempo o incluso hasta el 50% de nuestro tiempo de vigilia en ese proceso de mente divagante. Les pregunto lo siguiente, ¿les ha pasado alguna vez que de repente, si conducen vehículo, han estado manejando su vehículo para dirigirse a algún sitio o van en el bus o van caminando a donde se dirigen y de repente se dan cuenta de que llegaron al lugar, pero no se acuerdan ni siquiera de cómo fue o qué había en el camino que les llevó a ese lugar al que manejaron o al que fueron en bus o al que fueron caminando? ¿Les ha pasado eso alguna vez? Y les leo en el chat. Sí, mucho, nos dice Daniela. Muchas veces. Bueno, y fíjense que siempre nos coloca Oriana. Mucho. Ajá, muy bien. Bueno, eso es natural. Esa es esa mente divagante que se adentra en sus propios pensamientos y nosotros no somos como muy conscientes de con qué estamos conectados. Y incluso a veces también les puede haber pasado esto, que están en su casa, la mente se adentra en sus propios pensamientos y de repente dicen, wow, pasó tanto tiempo y ni siquiera me di cuenta de que estuve todo este tiempo con la mente, quién sabe, en dónde. ¿Ok? Bueno, esa mente divagante, como les decía antes, tiene sus ventajas y también tiene sus desventajas. Y aquí es donde va a entrar en juego el mindfulness. Vamos a ir, por favor, a la siguiente imagen. ¿Okay? Y qué pasa con la mente divagante. Como les decía antes, ella es muy importante para la creatividad y para la autoconciencia, pero ¿qué es lo que pasa? Que esta mente divagante tiende normalmente a irse al pasado o al futuro y le es muy sencillo conectarse con pensamientos que quizás nos causan preocupación, inquietud. Por ejemplo, se activa mucho en las personas que están experimentando ansiedad o depresión, ¿verdad? Entonces, es una mente que tiene mucha facilidad para conectarse con pensamientos que nos pueden resultar agobiantes en determinado momento. Tan así que eso nos puede causar estrés y dificultades en el sueño. Y es allí en donde el mindfulness entra en juego, porque el mindfulness lo que hace es como que apagar la mente divagante y llevarnos a una mente más concentrada en el momento presente. ¿Okay? A ir a la siguiente imagen. Muy bien. Y entonces, ¿qué nos permite el hecho de que nosotros practiquemos el mindfulness? El mindfulness tiene todo un conjunto de ventajas comprobadas. Lo primero es que mejora la plasticidad cerebral, eso que se llama neuroplasticidad, que es la capacidad que tiene el cerebro de aprender, de reestructurarse a sí mismo con cada una de las experiencias que nosotros vivimos. Luego fortalece el sistema inmunológico porque nos permite entrar en un estado de mayor tranquilidad. Y está comprobado científicamente que cuando nosotros entramos en inquietud, en ansiedad, cosa que es muy propicia desde la mente divagante, ¿verdad? Eso nos causa estrés y por lo tanto afecta a nuestro sistema inmunológico. Ayuda a la reducción del estrés, mejora la calidad de nuestro sueño, tiene importantes aplicaciones terapéuticas y les puedo decir que el mindfulness se está utilizando para tratar personas con depresión y con ansiedad, que son dos situaciones que se están presentando mucho hoy en día. Mejora también nuestras facultades o funciones cognitivas, todo lo que es la atención, la memoria, la capacidad para tomar decisiones. Mejora nuestra habilidad para empatizar y las habilidades de comunicación, porque estamos mucho más presentes en nuestras conversaciones o en nuestros vínculos con nosotros. Facilita la autogestión emocional, ¿verdad? Porque nos permite observarnos y hacernos conscientes de cómo estamos reaccionando y favorece la claridad mental y la productividad. Yo les pregunto lo siguiente, con todas estas ventajas que están comprobadas científicamente, ¿apuestan a practicar el mindfulness? ¿Les llama la atención el practicar mindfulness? ¿Qué dirían ustedes? Y los leo nuevamente en el chat. Ajá, ponen hasta con signo de exclamación un sí rotundo por ahí. Sí, nos coloca Adrián.
Excelente. Y esa es la invitación que yo he venido a hacerles esta tarde. ¿Ok? Lo necesito, nos dice Arnalí. Muy bien, ya les voy a comentar entonces cómo lo vamos a practicar y vamos a ir entonces a la siguiente diapositiva. Muy bien, vamos a hacer nuestra práctica de mindfulness. Y fíjense, nuevamente les voy a invitar a que sentados cómodamente, con tu espalda erguida, ¿verdad? Coloques tus manos sobre tus muslos y cierres tus ojos. Y simplemente vas a seguir las instrucciones que yo te voy a ir aportando. Cierra tus ojos y observa tu respiración. Vas a prestar atención a tu respiración. No tienes que respirar de una manera particular. Como sea que esté tu respiración, está bien, está perfecto. Observa tu respiración. Observa cómo inhalas. Observa cómo exhalas. Si en algún momento llega un pensamiento a tu cabeza, simplemente obsérvalo y déjalo pasar. Dejas pasar ese pensamiento y vuelves tu atención a tu respiración. Concéntrate en tu respiración. Si llega algún pensamiento, lo observas e incluso te felicitas por darte cuenta de que llegó un pensamiento. Y lo dejas pasar y vuelves tu atención a tu respiración. Cada vez que te distraigas con un pensamiento, simplemente lo reconoces, te felicitas por darte cuenta y vuelves tu atención a tu respiración. Toma una respiración profunda y cuando gustes, abre tus ojos. Muy bien. ¿Cómo se sintieron haciendo esta práctica? ¿Qué experimentaron? Muy bien, relajada. Relajación. Excelente. Tranquilidad. Mejor que la vez anterior. Qué bueno. Y fíjense las instrucciones que yo les daba, las voy a comentar ahora, para que ustedes hagan la práctica por su propia cuenta. Lo importante cuando practicamos el mindfulness es que enfoquemos nuestra atención en un solo estímulo. Lo más sencillo es hacerlo con la respiración, porque la respiración va con nosotros a donde quiera que nosotros vayamos, ¿verdad? Siempre vas a estar respirando. Pero puedes hacer el foco de concentración con cualquier parte de tu cuerpo o, por ejemplo, yo lo hago mucho en las mañanas, desde las 5 de la mañana aquí por donde yo vivo se comienzan a escuchar los pajaritos. Entonces me concentro es en el canto de los pájaros. Ustedes comentaban en el chat que se sintieron relajados, se sintieron más tranquilos, ¿verdad? Y esa es un poco la idea. Cuando nosotros hacemos el foco de concentración en algún estímulo, bien sea interno o externo,
y nos trazamos que, bueno, van a llegar pensamientos a nuestra cabeza porque es inevitable, porque así funciona el cerebro. Pero yo lo que voy a hacer es observarlos, no me voy a recriminar porque lleguen pensamientos a mi cabeza, ¿verdad? Sino que, me llegó el pensamiento de que, oye, se fue la luz. Ajá, lo observo y lo dejo pasar. Y gentilmente llevo nuevamente mi atención a mi respiración o al estímulo que yo esté tomando en consideración para hacer la práctica de mindfulness. ¿Ok? Entonces, en eso básicamente es que consiste la práctica de esta técnica o la ejecución de esta técnica. Y como les decía, ustedes lo pueden hacer, por ejemplo, concentrándose en su respiración, porque la respiración va con nosotros a todas partes. Lo pueden hacer incluso comiendo, y yo recomiendo mucho hacerlo, porque me encantaría hacerles la siguiente pregunta. ¿Cuántas veces les ha pasado que están comiendo y de repente terminan de comer y no son quizás ni siquiera capaces de decir cuáles fueron los sabores que experimentaron a medida que comían? ¿A quiénes les ha pasado eso? Mm, Eso ocurre cuando comemos con el teléfono en la mano, por ejemplo, tal cual. Por ahí Rosana levantó la mano. Ajá. Ay, qué bueno, Daniela, que no te ha pasado. Justo me pasó hoy corriendo. Bueno, y es eso, que es que hacemos muchas actividades en automático, con la mente divagando, perdida en cualquier otra cosa, y no estamos plenamente presentes en lo que estamos en ese momento ingiriendo, ¿verdad? O es que estamos preocupados por otra cosa, claro, y allí está nuestra mente divagante en operación, ¿ok? Bueno, cuando nosotros, por ejemplo, nos damos el espacio para comer a conciencia, ¿qué es lo que va a pasar? Que nos vamos a dar cuenta de una cantidad de sabores, de aromas, de sensaciones que están presentes cuando comemos. Y otro tanto pudiéramos decir cuando estamos, por ejemplo, conversando con una persona, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado, o les pregunto, les ha pasado que están conversando con alguien y quizás esa persona les pregunta, ¿me estás escuchando? ¿O estás aquí? ¿Me estás prestando atención? ¿Alguna vez les ha pasado eso? Uf, nos pone Adriana. Ajá. Ok, bueno, fíjense, es muy humano. No, me pasa seguido. Gracias, Oriana, nuevamente por tu sinceridad. Eso sucede mucho. Y hoy en día tiende a suceder mucho porque, bueno, tenemos a nuestra disposición esta maravilla que son los dispositivos móviles que nos permiten estar conectados con el mundo, pero a veces estamos como desconectados de nosotros mismos y desconectados de las personas con las que estamos compartiendo. ¿Ok? Yo les invitaría a que vayamos a la penúltima diapositiva, básicamente. Por acá nos pone Daniela, especialmente cuando me explican algo complicado como que nos desconectamos. Bueno, eso puede pasar, ¿no? Vamos a ir a la penúltima diapositiva de la presentación, porque quisiera comentarles, bueno, algunos aspectos o dar algunas orientaciones finales para que ustedes incorporen la práctica del mindfulness en su vida, ¿ok? ¿Qué sería recomendable? Que nosotros hagamos la práctica de mindfulness diariamente. Y fíjense, tan sencillo como lo hicimos aquí. Cierro mis ojos, me concentro en mi respiración. Si llega algún pensamiento, no vamos a luchar con él y no nos vamos a recriminar por tener pensamientos, porque así funciona el cerebro. Más bien, cuando me doy cuenta de que llega un pensamiento a mi cabeza, digo, ok, Malena, menos mal que te diste cuenta y lo dejas pasar y simplemente te reorientas hacia tu respiración o el estímulo en el cual te estés concentrando. ¿Okay? Si practicamos diariamente unos 5 minutos al día, va a llegar un momento que esto se va a cimentar en nosotros como un hábito. Y va a ser muy sencillo el practicar mindfulness. Bueno, ¿quieres practicarlo cuando vas caminando a tus clases o a tu trabajo? Bueno, simplemente vas a estar
prestando atención o te vas a concentrar en cómo caminas, cómo se siente tu cuerpo, cómo estás respirando mientras caminas, y allí estás practicando mindfulness, ¿ok? Estás haciendo conciencia del momento presente. Yo siempre recomiendo que hagamos la práctica del mindfulness al inicio del día, incluso antes de levantarnos de la cama. Suena el despertador y me tomo un par de minutos para hacer esa práctica. O también podemos hacerlo, y podemos hacerlo porque recomiendo las dos, justo antes de irnos a dormir. Eso nos va a ayudar muchísimo a que la calidad de nuestro sueño sea mucho más profunda, ¿ok? Otra recomendación es que, bueno, eso, que lo incorporemos a nuestras tareas cotidianas. Vas a correr, corre practicando mindfulness. Vas a tener una reunión de trabajo, practica el mindfulness en la reunión, o sea, presta total atención a lo que las personas con las que estás compartiendo están diciendo, cómo lo están haciendo, qué te muestra su lenguaje corporal, ¿verdad? O estás conversando con un amigo, ¿verdad? Hazlo también desde una actitud de mindfulness, porque además eso te va a permitir el último elemento que recomendamos allí, que es cultivar el mindfulness en nuestras relaciones y en nuestros vínculos. La verdad es que muchas veces estamos con la mente en tantas cosas o tan apurados por muchas cosas que en el momento que estamos compartiendo con otra persona no le prestamos toda la atención del caso. Y bueno, como decía uno de mis maestros en lo que es la psicoterapia, el regalo más valioso que nosotros le podemos dar a otra persona es nuestra atención. Y a nosotros también nos gusta recibir esa atención de los otros, ¿ok? Entonces, esas serían algunas sencillas recomendaciones que yo les haría. Y bueno, de mi parte, básicamente, darle las gracias por permitirme conversarles un poco de mindfulness, y si tienen algunos comentarios como el que está haciendo Melvis en este momento, pues encantada de recibirlos. Ella nos dice, por ejemplo, que contemplar el cielo le ayuda, ¿verdad? A como que a entrar en ese estado de mayor foco. E incluso les preguntaría eso, ¿qué actividades se han dado cuenta ustedes que les ayudan como que a entrar en ese estado de mindfulness, de estar plenamente concentrados en el momento presente? Pilates, Adriana, muy bien. Y allí tienes que estar súper concentrada en cada uno de los movimientos, en cómo se siente cada parte de tu cuerpo. Excelente. Bueno, dado que practicas Pilates, es uno de los espacios en los que puedes incorporar el mindfulness. Tomar unos minutos para ver el atardecer, caminatas por espacios naturales, excelente. Rezar, muy bien, excelente. De acuerdo con William. Caminar. Caminar. A mí me encanta caminar y es también uno de los momentos en los que incorporo la práctica y bueno, hago como mucha conciencia de cómo me siento, cómo está mi cuerpo, entrenar al aire libre, hacer yoga, claro, Camila, muy bien. En el yoga también es importante prestar atención, haciendo ejercicio, nos colocaban por allí. Contemplar la luna llena, el cielo azul, el canto de los pájaros, observar la naturaleza. Allí tienen excelentes maneras de practicar el mindfulness y yo les invito a que lo hagan, ¿ok? No sé si tienen alguna pregunta, amén de los comentarios que han tenido a bien compartir para responderla. Y yo voy a invitar a mis dos queridas colaboradoras de IFISA, a Laurenis, que si surgen preguntas en el chat, como estoy ahorita en conexión telefónica, quizás me es un poquito más difícil leerlas, ¿verdad? Pero bueno, estar atenta si surge alguna pregunta. Bueno, hasta ahora tenemos Bueno. la son de Adriana, ¿la lees? Sobre la cuenta de Instagram. De Instagram, sí, pueden seguirnos en nuestra cuenta de Ateneo Empresarial, donde compartimos mucha información acerca del mindfulness, que es @Ateneo Empresarial. Allí lo escribió mi compañera y amiga Geraldina Guedes. También pueden seguirme en mi cuenta personal, que es @malena.pinto, ambas de Instagram. Gracias, Gerald, por colocar allí la cuenta.
¿Cómo podemos, podrías leerme la pregunta de William, por favor, Sí, Adriana? tenemos cómo podemos utilizar el mindfulness para mejorar nuestro rendimiento académico y profesional. Muy interesante. Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Y fíjense, la respuesta a esa pregunta es la siguiente, con la práctica. Lo importante es que vayamos dando el paso de incorporar la práctica, aunque sea unos minutos en la mañana, unos minutos en la tarde. No se trata de practicar 8 horas al día, de verdad que esa no es la idea. Eh, pero también en cualquier actividad que vayamos a realizar, colocarnos en esa actitud de estar mindful. Ok, estoy leyendo este documento, bueno, me involucro plenamente con el documento y ahí ya yo estoy haciendo mindfulness. Lo que va a pasar, William, es que a medida que tú llevas a tu cerebro a colocarse más en ese estado de que esté en funcionamiento el modo orientado a la tarea, ¿se acuerdan? El Task Positive Network, ¿verdad? Eso va, eso es como un músculo que tú vas entrenando. Y en consecuencia vas a empezar a experimentar todas las ventajas que están asociadas al mindfulness, desde las más orgánicas, o sea, lo que es el sistema inmunológico, etcétera, hasta tener mayor claridad mental, mayor serenidad emocional y en consecuencia vas a ser mucho más productivo. De hecho, nosotros, por ejemplo, en Ateneo Empresarial, cuando damos los talleres de mindfulness, hablamos de que es una herramienta para la productividad precisamente. Tenemos un comentario de Adriana Flores. Ella dice que el tiempo se le pasó muy rápido y que tiene muchas ganas de seguir. Uh -huh. También tenemos a Melvis, cómo ayudar a los niños para iniciarlos en este tipo de práctica. Oye, esa es una excelente pregunta y además yo creo que es una excelente recomendación. Con los niños, yo les diría que lo podemos hacer sentándonos nosotros con ellos a hacer la práctica, ¿verdad? Entendiendo que en el caso de los niños, su atención se disipa más rápidamente, ¿ok? Es natural porque es parte del momento neurobiológico en el cual se encuentran. Entonces es simplemente sentarnos con ellos a hacer la práctica, quizás un par de minutos en algún momento, e ir haciéndolo poco a poco para que esto se vaya volviendo un hábito en ellos, ¿no? Es hacerlo, fíjense, el mindfulness requiere mucho el ejercicio de la compasión, es ser compasivo conmigo mismo cuando lo practico, de que, bueno, soy consciente de que van a venir pensamientos a mi cabeza, ¿verdad? Y simplemente voy a aceptar que ellos vienen, los voy a observar y los dejo pasar. No me voy a enganchar con esos pensamientos, ¿verdad? Entonces, esa compasión que es importante que tengamos para con nosotros mismos en la práctica, también mostrarla a los niños, o sea, ser pacientes, les explicamos, mira, vamos a hacerlo de esta manera. Incluso recordemos que a los niños les gusta mucho la sensación del juego, ¿verdad? Bueno, presentarlo como que esto es un juego que estamos haciendo juntos. Allí en el chat, Gerald les colocó también una referencia que pueden consultar para lo que es la práctica del mindfulness en los niños. Malena, fíjate, acá Rosana Hernández te pregunta cuántas veces al día recomiendas practicarlo. Tú hablabas de la mañana, pero Uh quizás otras -huh. veces en el día. Sí, yo les diría que pueden empezar haciendo una práctica en la mañana y una práctica en la noche. Como les comentaba antes, justo al despertarse, incluso antes de levantarse de la cama, hacer un par de minutos de mindfulness y en la noche, justo antes de irse a dormir, también practicar el mindfulness. Miren, de 3 a 5 minutos que uno practique cada vez es suficiente, ¿ok? Y va a pasar como pasa cuando hacemos el ejercicio consciente de tomar más agua, que bueno, al principio quizás nos cuesta un poquito estar pendiente de que, bueno, yo debo tomar tanto de agua al día, ¿verdad? Pero resulta que a medida que lo vamos haciendo nos provoca tomar más agua, ¿verdad? Y lo mismo va a pasar con la práctica del mindfulness. Y tú simplemente lo que vas a hacer es incorporar la práctica en tus actividades cotidianas. Entonces, con que empiecen 2 veces al día, ¿verdad? Y después conscientemente decir, ah, bueno, lo voy a hacer mientras camino, o lo voy a hacer mientras estoy en la reunión, o lo voy a practicar también mientras estoy comiendo, ¿verdad? Bueno, entonces se va a volver un hábito, y mientras más hábito se vuelva, más beneficios vamos a ver, ¿ok? Pero empecemos modestamente, les diría eso.
Ok. Adriana Galaviz te pregunta si tendrán algún taller pronto sobre mindfulness en el Ateneo Empresarial. Adriana, te invito a que estés atenta a nuestras redes sociales, que en el momento en que vayamos a hacer un taller o alguna actividad tipo webinar, como lo hemos hecho hoy, lo vamos a estar publicando por allí. Muy seguramente pronto lo vamos a hacer. Nos ha resultado muy bien hacerlo en estos tiempos de pandemia, bueno, donde quizás hemos experimentado ciertas emociones a veces un poco intensas por todos los cambios que esto ha implicado, ¿verdad? Así que bueno, atentos a nuestras redes, que todo lo que hacemos lo publicamos por allí. Y hay un comentario de Daniela Castañeda. Ella dice, yo no estoy tan segura de cuáles pensamientos son los que tengo que apartar. Por ejemplo, Ujú, escuchar a las ujú. personas hablando distrae. Eso también cuenta, imagino yo. O por ejemplo, yo Ajá, ahorita tengo algo de dolor de cabeza. Cada vez ok. que pensaba en eso, respirar, también tengo que apartarlo. Ok, qué buena pregunta. Y fíjate, ¿qué es lo que tú vas a apartar de tu cabeza? Aquello que no coincide con el estímulo en el cual tú quieres concentrarte. Si en lo que tú te quieres concentrar es en tu respiración o es en el canto de los pájaros, cualquier pensamiento que venga a tu cabeza lo vas a dejar pasar. Y ojo, fíjense, quiero recalcar esta frase, lo vas a dejar pasar. Porque apartarlo puede sonar así como que estoy peleando con él para que se vaya. Y justamente se trata de eso, de no pelear con los pensamientos, porque los pensamientos es inevitable que vengan. A mí hay una frase de Carl Jung que me encanta y siempre comento cuando hablamos de mindfulness, que es, donde no hay lucha, no hay resistencia. ¿Qué es lo que agota la mente? El hecho de que nosotros estemos peleando con algo. Entonces, cuando viene un pensamiento de que, bueno, son las 7 y tanto de la noche, no ha llegado la luz, cuando yo lo que quiero es estar plenamente concentrada en conversar con ustedes en este momento, ¿verdad? Ese es un pensamiento, el de la electricidad, que para mí en este momento no es útil para la actividad que estoy cumpliendo. Entonces, ok, me hago consciente de que vino ese pensamiento y lo dejo pasar. Gentilmente lo que hago es reconducir mi atención a donde yo quiero que esté, que es aquí con ustedes, conversando, ¿verdad? En la conexión. Y entonces es de esa manera que nos relacionamos con nuestros pensamientos. Si estás en una conversación, ¿verdad? Y lo que quieres es captar plenamente lo que la otra persona está diciendo. Esto es buenísimo para el tema del ejercicio de la empatía, porque a veces estamos más pensando en cómo le voy a responder a la otra persona que en concentrarme en lo que esa persona me está diciendo, ¿verdad? Entonces ahí practico mindfulness centrándome plenamente en lo que la otra persona me está diciendo. Viene un pensamiento a mi cabeza de que no, es que esto no puede ser lo que me está diciendo por esto, por esto, por esto. Ok, me hago consciente de que eso vino y nuevamente lo dejo pasar. Y compasivamente y gentilmente vuelvo mi atención a la persona con la que estoy conversando. Espero haberte dado respuesta a tu pregunta, ¿no? Muy bien, Daniela, gracias a ti. Una excelente pregunta. Bueno, eso por ahora ha sido todo por las preguntas de nuestros participantes. Excelente, excelente. Y bueno, gracias a todos por sus comentarios, por las extraordinarias preguntas que hicieron. Las preguntas son maravillosas para aprender. Y bueno, de mi parte y de nuestra parte como Ateneo, decirles que nos encanta que hayan mostrado interés por este tema. Como les decía antes, publicamos mucha información en nuestras redes sociales y cuando quieran que hagamos un nuevo contacto, de repente quizás para centrarnos más en la práctica, ya teniendo esta primera información acerca de los orígenes, ¿verdad? De cómo funciona la mente, con todo gusto lo podemos hacer. ¿Ok? En estos tiempos es, yo creo que vital cultivar el mindfulness y cualquier práctica, ustedes hablaban del yoga, del ejercicio, de las caminatas en la naturaleza, todos esos espacios, mientras más nos los podamos regalar, tanto mejor, bueno, porque son tiempos bastante demandantes, retadores, de muchos cambios, y lo más importante es cuidar nuestro bienestar. Cuando estamos en bienestar, podemos ser plenamente productivos. Eso está, bueno, científicamente comprobadísimo.